un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se oye bien ahí atrás? Diego, ¿se oye bien? Amén, gloria al Señor. Digo porque es el que más te ve. ¿Vale? Bueno, hablando esta mañana con algunos hermanos que estábamos por aquí y les decía que íbamos a predicar de un tema, pero esta tarde cuando me ponía a orar al Señor pues me indicaba que era otra palabra la que teníamos que traer. Vamos a hablar de un texto muy conocido que se encuentra en la carta de los Filipenses capítulo 2, pero antes de leerlo vamos a intentar hablar rápidamente en 2 minutos solamente de la iglesia de los Filipenses, una introducción. El inicio de esta iglesia, pues todos lo conocemos, es cuando Pablo y Silas pues están en la cárcel. No voy a entrar en muchos detalles para no alargarme, pero cuando están en la cárcel y aquel carcelero ve esa acción del apóstol Pablo, lo dice, se va a matar y dice: no te mates, que aún estamos aquí. Bueno, pues cuando el apóstol Pablo va a la casa de ese carcelero, ahí comienza a convertirse su casa y ahí nace la iglesia de los Filipenses. Hablando un poco del carácter de la iglesia, pues el carácter era, Filipo era una colonia. Yo lo encuentro muy parecido a lo que tenemos aquí en Gibraltar, una colonia romana, donde la mayoría de personas que estaban allí pues eran pudientes, personas que estaban retiradas. La mayoría eran griegos, pero también había una parte judío, pero mayormente eran griegos y con una mentalidad un poco de soberbia, un poco de altivez, un poco de falta de humildad. Aunque la iglesia de Filipo era una iglesia modelo, una iglesia que era una bendición, pero no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen sus errores, tienen sus fallos, y Filipo, a causa de su carácter humano, de esa colonia, de esa forma de vida, pues ellos un poco tenían ese orgullo, esa altivez y esa característica. Y vamos a leer la Biblia por la carta de los Filipenses capítulo 2. Aquellos que tengan Biblia o el móvil me pueden seguir. Es un texto que todos conocemos. Capítulo 2, versículo 1 hacia adelante. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, así como en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le damos un fuerte aplauso a su palabra, por favor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Y un fuerte gloria a Dios. Vamos a hablar de este tema. Y lógicamente, como hemos leído, el contexto de ese inicio del capítulo 2, pues está hablando de la humildad. Es uno de los textos más conocidos de la palabra del Señor, y como bien decía antes, a causa de esa forma de ser de los filipenses, pues no es que hubiera división, pero sí el apóstol está intentando prevenir una división, y más bien intenta de hacer o de decir o de animar a que haya unidad.
no división, sino unidad. Dice y empieza diciendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superior a uno mismo. Eso lo vamos a tratar un poco más adelante, pero sigue diciendo: haya pues este sentir que hubo en Cristo el Señor. ¿Qué sentir está hablando? Está hablando el sentir de la humildad. ¿Como quién? Como el Señor. Como he dicho antes, con el propósito de que no haya división. Este texto es uno de los textos donde habla de esa unión, voy a utilizar un nombre técnico aunque no hace falta, pero esa unión hipostática, donde podemos ver esa unión entre Dios 100% y hombre 100%. Amén. Y lo que te voy a decir ahora pues no es un cuento, no es una fábula, no es ciencia ficción, no es un mito, no es una leyenda, es una realidad. Y es que Dios se hizo hombre. Amén. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice la Biblia: y vimos su gloria como el único del Padre. Amén. Pero claro, este texto lo estamos leyendo, tenemos herramientas, tenemos conocimiento para poder desarrollarlo, para poder entenderlo. Pero si nos vamos a una mente griega, a una mente gentil, como la que hay en Filipo, pues hemos dicho antes que los filipenses tenían un carácter un poco, perdónenme, no quiero ofender a nadie que hay en Gibraltar, ¿vale? Si hay aquí alguien que me disculpe, pero podemos entender que en Gibraltar pues viven bien, viven cómodamente, suelen ser personas pudientes. Imagínense que una casa pues allí cuesta el triple o 4 veces más de lo que cuesta aquí, y estamos al lado, pero simplemente por ser de allí pues cuesta la vida más cara. Allí es un nivel de vida mucho más grande. Y si vemos de alguna forma esta mentalidad, pues podemos decir claramente de que ellos, pues en esa mente griega de aquel tiempo, en esa mente gentil de aquel tiempo, pues ellos tenían una mente griega con aires de grandeza, con aires de precisamente de esa forma de filosofía griega, de altivez, de grandeza, de la sabiduría, quién sabe más, quién sabe menos. Esa es la mente griega. Pero si nos vamos a una mente judía, que también es difícil de entender, podríamos ver claramente de que para algunos judíos, incluso un mismo ángel era más que el Señor. Un simple ángel. Para el pueblo judío, los ángeles eran seres muy importantes. Vemos en el estanque de Betesda que ellos tenían la esperanza de que un ángel iba a venir, removiera las aguas, el que se metiera en el agua iba a quedar sano. David dice, hablando de los ángeles, que era el ejército de Dios. Vemos que Zacarías, que lo hemos estudiado recientemente, Zacarías y Elizabeth tuvieron que poner de nombre Juan a Juan el Bautista simplemente porque lo dijo el ángel Gabriel. Vemos que los ángeles eran seres importantes. Vemos al autor de los Hebreos que precisamente en los primeros capítulos ya da a entender que aunque los ángeles son seres importantes, pero Cristo es mayor. Porque si un ángel es especial, Cristo no es especial, Cristo es único. Por lo tanto, ya el autor de los Hebreos da a entender a esta parte de los hebreos que creían que un simple ángel era mayor que Jesús, de que Jesús no tiene nada que ver con los ángeles y es superior. Claro, entendemos lógicamente de que sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese sido hecho. Entendemos que es el Verbo hecho carne. Entendemos que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Entendemos que Él, si lo vemos a Él, vemos al Dios Padre. Entendemos que Él es la imagen del Dios invisible. Que gloria tenga el nombre del Señor. Pero si lo miramos con esa mentalidad que había en ese tiempo, no era tan fácil entender el texto. Si hablamos ya de los judíos, de esa mentalidad que tenían de esperar al Mesías, pues claro, cuando ven al Señor, ven a un Mesías muy diferente a que el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban a un Mesías que se convirtiera en una especie de rey, de gobernador, y liberase al pueblo de Israel del resto de los gobiernos, y fueran los reyes y los que gobernaran toda la humanidad, y Israel dejara esa esclavitud y esa opresión.
Cuando el Señor utiliza frases y dice, mira, mi reino no es de este mundo. Lo quieren hacer rey, mi reino no es de este mundo. A ellos le están chocando, porque no entendían realmente lo que el Señor estaba haciendo. Pero mucho menos, y aquí entramos un poquito más en la palabra, no entendían que Dios se hiciera hombre, pero mucho menos Bartolo, que ese hombre fuera humilde. No le entraba en la cabeza. Para un judío, que el Mesías, que el rey esperado, ese guerrero que iba a venir a liberar al pueblo de Israel, fuese humilde, no le entraba en la cabeza. Cuando el Señor expresa y dice frases como aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, los judíos están escuchando, lo están viendo, pero no lo están entendiendo mucho. De ahí el texto que estamos leyendo, que dice, se despojó de su gloria, se redujo a nada, tomando condición de siervo. Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo y entregó su vida. Pero no se queda ahí, sino que coge la forma más baja de morir que ha habido a lo largo de la historia, o una de ellas. En la misma cruz, allí morían delincuentes, ladrones, asesinos, delincuentes, personas que merecían morir, pero sin embargo Él escoge esa muerte tan horrenda. Podría haber elegido cualquiera, pero Él elige morir de esa forma y se humilló a sí mismo, dice la Biblia. En ese texto hay tres palabras en griego. Una es daka, que significa ser rebajado y herido. Otra es tapeino, aquello que es bajo, que no se levanta mucho del suelo. Y tapeinosi, que significa bajeza. O sea, que el Señor es rebajado, herido, no puede levantarse mucho del suelo, y hay bajeza en lo que está haciendo. Pero sin embargo, no solamente ya le costaba entender esa personalidad o esa humildad del Señor a los griegos y a los judíos, sino también a sus propios discípulos. Los discípulos están con el Señor y Juan y Jacobo, pues dice que se enfadan de alguna manera y dice, maestro, cuando tú no estés, ¿quién va a ser el mayor? Nos deja que seamos nosotros, yo y mi hermano Jacobo. Ellos querían grandeza, querían gobierno, ellos querían subir. El Señor le tiene que decir, no, Juan ni Jacobo, porque en el mundo hay gobierno, pero en mí, el mayor, servirá al menor. Pedro tampoco lo entiende. Pedro, cuando el Señor le quiere lavar los pies, ¿qué dice? Maestro, tú a mí no me lavas los pies, porque no le entraba en la cabeza esa humildad del Señor. Dice, no, yo te tengo que lavar los pies a ti, porque si tú me los lavas a mí, te estás humillando y eso no puede ser. Y dice el Señor, Pedro, si no hago esto y no lo aceptas, no tienes parte ni suerte conmigo. Si no aprendes lo que es la humillación, no hay nada que hacer. Y dice Pedro, maestro, no me laves solamente los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero que no solamente Pedro, también Juan el Bautista. Vemos a Juan el Bautista que claramente lo entiende y tiene que decir, no, Señor, yo no puedo bautizarte a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Y dice el Señor, no, Juan, lo tienes que hacer para cumplir toda la ley. Ellos entendían de que Cristo el Señor era el Mesías, pero no podía humillarse. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Y un fuerte gloria a Dios. El Señor le dice a Pedro, Pedro, si no aprendes lo que es la humillación y no haces esto, no tienes parte ni suerte conmigo. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué tanta importancia a la humillación? ¿Por qué tanta importancia a la humildad? Simplemente por una razón, porque es imposible, es incompatible ser cristiano y tener orgullo. ¿Verdad? Incompatible.
Es incompatible, lo voy a decir flojo, no hace falta decirlo muy fuerte. Incompatible tener orgullo y ser cristiano. Es incompatible no aprender a humillarse y creernos que estamos haciendo lo que Dios quiere. Pedro tenía que aprenderlo, pero decía, no, Señor, a mí no me lavas tú los pies, lo lavo yo a ti. Lo estaba diciendo bien, pero no, porque Cristo el Señor quería darle una lección a Pedro de que hay que humillarse. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Atención a esto porque es muy importante. Antes bien con humildad. Esto es difícil, ¿eh? Estimando cada uno a los demás como superior a uno mismo. Es difícil, ¿eh? Mirar. ¿Me perdonas que te ponga de ejemplo, Alfonso, lo que voy a decir? Un candidato es un candidato a pastor. Si hablamos de rango, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma, aunque no me gusta, pero para que lo entendamos. Un obrero, ¿no? Es algo más que el candidato. Y el pastor, pues más. Pero es que la Biblia me enseña a que tengo que mirarlo a él como superior a mí. Es difícil. Pero es que la Biblia lo dice. Mirando a los demás como superior a uno mismo. A veces nos creemos que somos los mejores. Vamos a meter a todo el mundo y que sabe quien pueda. Pero a veces creemos que nadie sabe más que nosotros, que nadie es más inteligente que nosotros, que nadie lo hace mejor que nosotros. A veces nos creemos que somos imprescindibles, a veces nos creemos que si faltamos todo se derrumba, cuando si falta no ocurre nada. Y tenemos que entender que el que está en la nuestra no es inferior a mí, es superior. Fíjate, Jaime, es que yo llevo 40 años, es que yo he pasado por muchos problemas y estoy ahí, es que yo tengo mucho conocimiento bíblico, es que yo tengo este cargo, me voy a poner yo, es que soy el pastor, ¿ya en qué? Pero es que aquí no hablamos de pastor, ni de candidato, ni de obrero, ni de un cargo, ni de año. Aquí hablamos, el apóstol nos enseña y nos dice, nada hagáis por contienda, por pelea, por ser mejor o por vanagloria. Nada. Sino cada cual también mirando por los demás y mirando superior al que está al lado, más que a uno mismo. La humildad no es otra cosa que abatir nuestro orgullo, derribar nuestro orgullo, romper nuestro orgullo y altivez y herir nuestra dignidad. Cristo, el Dios Todopoderoso, se humilla y le lava los pies a Pedro. No hay nadie como el Señor. Amén. Esto me emociona porque cuánto tenemos que aprender de Él. Qué lejos estamos de la realidad de lo que el Señor nos pide. La humildad es abatir nuestro orgullo, romper nuestro orgullo, romper nuestra altivez y herir nuestra dignidad. Claro, nadie se humilla más que el Señor. Nadie se humilla más que el Señor. Esa es la razón del por qué recibe el nombre mayor que todos los hombres. Se llama Jesús de Nazaret. Del cual, a causa de ese nombre, se va a doblar toda rodilla que haya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque nadie se humilló más y nadie tiene más gloria que Él. Porque el mundo nos enseña que cuanto más gloria, más fama, mejor. Pero el Señor nos enseña lo contrario, que cuanto más nos humillemos, más nos va a ensalzar Él. ¡Qué contrariedad! ¿Qué diferencia al mundo? Lo que el mundo busca, lo que el mundo anhela, nosotros lo tenemos que desechar, apartar, romper. Él es el Rey de Reyes
y el Señor de señores. Y dice el Señor, aprended de mí, que soy el Rey. Aprended de mí, que soy el más grande. Aprended de mí, que soy el único perfecto. No. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Menos mal que muchos lo llegaron a entender, lo estaban entendiendo. Juan el Bautista tiene que decir una frase tremenda. No soy digno de desatar la correa de su calzado. El calzado era lo más bajo y la correa era insignificante. Y Juan tiene que decir, le pregunta si era el Mesías. No, yo no soy el Mesías, el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Me humillo, voy antes que él, nazco 6 meses aproximadamente antes que él, inicio mi ministerio antes que él, pero no me puedo comparar a él. Yo no soy nadie, es necesario que yo mengüe y que él crezca, porque aquí lo importante es él, no soy yo. Que gloria tenga el nombre del Señor. Esa mujer también lo entendió, que se pone de rodillas y vuelca un perfume muy caro sobre él y le unge los pies con sus cabellos. ¡Qué humillación! ¡Qué vergüenza para la mujer! Pero qué gloria y qué bendición poder lavarle los pies al Señor con su pelo y con ese perfume que costaba mucho dinero. Se humilló, pero entendió quién tenía enfrente. Vemos a aquel centurión que tiene que decir, con una revelación, con una iluminación que no sé de dónde la saca, pero tiene que decir, maestro, tengo a mi criado enfermo. Y dice el Señor, vamos a tu casa. No, no soy digno que entres en mi casa. Qué bendición, qué humillación. Cómo se humilla ante el Señor y dice, no, Señor, yo no soy nadie, yo no soy digno. Solamente di la palabra, que tengo fe, que solamente diciendo la palabra mi criado sanará. Pedro está con el Señor, lo ve hacer un milagro y dice, Señor, apártate. Lo predicamos en otros días. Señor, apártate, porque soy pecador y no merezco estar delante de ti. Menos mal que algunos intentaron entender lo que era la humillación. Mirad, y ya voy terminando, y damos paso a la Santa Cena. Si el Dios Todopoderoso, el único perfecto, el único grande, el único que todo lo puede, el creador de todo el universo, se humilla, ¿qué os parece si nosotros también hacemos lo mismo? ¿Cuánto cuesta la humillación? ¿Cuánto cuesta someternos? Mirad, hay niños, y voy a utilizar ese nombre de niño, hay niños que son propensos a saltarse las normas en las escuelas, en la escuela dominical, con nosotros. Una de ellas, mi niña que está por ahí, que le decía alguna a la niña mala. Se saltan las normas porque son propensos a saltarse las normas. Hay unas normas establecidas, pero se las saltan. Pero en el Señor no tenemos que ser propensos a saltarnos lo que el Señor establece. Pero ¿cuánto cuesta someternos? La falta de sometimiento no es otra cosa que falta de humildad. Lo he dicho bien. La falta de sometimiento no es otra cosa que falta de humildad. Porque la humildad hace que, aunque no lo vea, me someta. Y ese orgullo, esa altivez de decir, no me someto porque no lo veo. Eso puede ser en el mundo, pero en el Señor no. Porque tenemos que cumplir las normas de lo establecido. ¿Queremos una iglesia unida? A ver, ¿sí o no? No puede haber altivez ni orgullo. Porque el orgullo y la altivez dividen. Porque no estamos juntos porque estemos juntos sentados. Aquí ahora mismo hay más de 200 personas sentadas. Pero no estamos juntos porque estamos sentados.
Hablo de una comunión. Hablo de una relación. Y es imposible que haya comunión y relación si en nosotros hay orgullo o altivez. Para el pueblo judío, para los gentiles, para los griegos, incluso para algunos discípulos como hemos hablado, pues posiblemente no fue tan fácil entenderlo. Ahí el apóstol Pablo escribe esta carta y este capítulo y tiene que explicar cómo tienen que hacer y que tienen que ser humildes. Pero nosotros, gracias al Señor, el Señor nos ha iluminado para que podamos entender la Biblia. Y en este capítulo el apóstol expresa y dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo el Señor. Esa mente que tuvo Él. Todos unidos, no cada uno por un sitio. Yo pienso de una forma, yo pienso de otra, porque el orgullo, hermanos, queremos hacer lo que cada uno ve. Pero esto no se trata de hacer lo que cada uno ve. Esto se trata de hacer la voluntad del Señor. Yo le ruego al Señor hoy que implante ese carácter en nuestras vidas. Yo le ruego al Señor, y me había escuchado a lo mejor a veces orar de esta forma, y es que el Señor implante su carácter en nuestras vidas. Porque yo te digo una cosa, yo estoy cansado de mi carácter. Yo no sé tú, a lo mejor te da vergüenza decirlo, a mí no. No me da vergüenza porque entendemos que no somos perfectos. ¿Y cuánto tenemos que humillarnos y aprender del Señor? Jaime. Qué gozo y qué alegría cuando hay humildad. Qué gozo y qué alegría ver a un cristiano que se humilla, que no le importa perder, que no le importa humillarse, que no le importa pedir perdón. ¿Tengo que pedir perdón? Pues lo pido porque mi maestro es el Señor, mi referente es Él, y Él, no hay nadie más humilde que Él. Y si Él nos perdonó, mirad, no hay daño más grande que te puedan hacer a ti del que tú le has hecho al Señor. Lo he dicho bien. Sin embargo, Él nos perdona. Y a nosotros, con ese orgullo, con ese cabezón, lo digo otra vez de nuevo como la otra vez, no hablo cabezón de tamaño de cabeza, que algunos también tienen una cabeza. No iba por ti, no iba por ti. ¿Sabe quién me estoy dirigiendo? Pero a veces por ser cabezón y por nuestro orgullo y altivez, nos creemos que somos autosuficientes y que somos superiores a los demás. Pero hoy el Señor nos demanda que veamos al que está al lado superior a nosotros mismos. Es que es más joven, es que tiene un cargo menor, es que yo soy el líder, es que llevo más años, da igual. Nadie ha habido más grande que el Señor. Y Él se humilló. Vamos a parecerle un poco a Él. Yo me quiero parecer al Señor. Él es nuestro referente, Él es nuestro ejemplo. A veces se nos olvida y nos creemos que somos gente importante. No somos importantes. Somos uno simple cualquiera que un día el Señor se acercó a ellos. Que sí, que todos estábamos en la misma condición. Fíjate, José, todos estábamos en la misma condición. Muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie era mayor que nadie. Todos estábamos en la misma condición. Y un día llegó el Señor y nos dio la vida. Una vida juntamente con Él. Y nadie más importante que nadie. Seguimos siendo los mismos. Unos cualquiera que el Señor llegó un día y nos salvó. ¿Cómo nos vamos a creer a nadie? Si no somos nadie. No, es que yo tengo el cargo tal y tengo el cargo tal. Es que yo soy tal. Es que, por favor, hermano, vamos a tener ese carácter de Cristo el Señor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar al Señor.